Buenas tardes a todos. Vamos a presentar este libro, como digo siempre, son hijos literarios. Rebeliones, del señor Rodrigo Guerra. Voy a tratar de ser lo más objetiva. Para mí es un desafío porque soy escritora, pero soy poeta. Y siempre presenté libros de poesía, prólogos de poesía. Pero bueno, los desafíos son lindos y la vida es eso, ¿no? Y en la literatura también. Así que bueno, vamos a abrir la puerta de a poquito para conocer la narrativa de este señor. Escribí algo como para entrar, porque a mí lo que me gusta es en las presentaciones que brille el autor, no la presentadora. Entonces después vamos a hacer un ping-pong de preguntas. Y respuestas. Yo las preguntas, usted me dará la respuesta. La inspiración del narrador nace de una mirada sobre el mundo. El narrador transforma esa inspiración en historias, personajes, conflictos y nos invita a recorrer ese camino. Rebeliones de Rodrigo Guerra tiene por título una palabra que despierta curiosidad desde el primer momento. Su sonoridad, y al estar escrito con B corta, adquiere una identidad propia, invitando al lector a descubrir un significado diferente. El título sugiere que cada cuento encierra una verdad, un descubrimiento o un giro inesperado. Así Rebeliones invita a atravesar historias donde lo cotidiano se transforma en algo extraordinario y donde cada final abre una nueva interpretación. Rodrigo nos presenta en Rebeliones una colección de cuentos con una escritura cotidiana, cercana, ágil, y logra que el lector se identifique con los personajes. Uno de los rasgos de este narrador es que su narrativa es la capacidad, tiene una narrativa, que su capacidad es conducir un relato hacia un cierre siempre sorprendente. Rebeliones es un libro que invita a leer cada cuento con atención, disfrutando de una voz narrativa auténtica. Rodrigo Guerra nos demuestra que con una escritura sencilla, cotidiana y profundamente humana puede conmover y permanecer en la memoria del lector mucho tiempo después de haber leído la última página. Cada cuento es descubrir que las grandes historias nacen de pequeños instantes de la vida. Rebeliones de Rodrigo Guerra. No sé si me aplauden ahora porque después no me van a aplaudir, pero bueno, muchas gracias igual. Ahora vamos a lo que nos compete, señor autor. A ver, señora presentadora. Vamos a lugares comunes. ¿Por qué elegiste ese título para el libro de cuentos? Bueno, yo elegí el título como un juego de palabras entre rebelión y revelación, como lo dijiste vos, porque todos los personajes de los cuentos, son 25 cuentos, se rebelan contra la suerte, se rebelan contra Dios, contra el destino que juega con cartas marcadas, como diría Calamaro, y a su vez en esa rebelión descubren o aprenden algo que, la vida tiene para enseñar y que generalmente enseña de la peor manera, que es con experiencia. Muy bien, muy bien. Nos pueden interrumpir. El que alguien tenga una pregunta o algo, levanta la mano o hace un ruidito o algo y lo molestamos en el speech armado del doctor Guerra. ¿Cómo nació la idea de escribir este libro? ¿Qué pasó? No, este libro no nació de una idea concreta, porque yo tenía planeado publicar un libro de cuentos en el 2020 más o menos,
tenía una serie de cuentos ya más o menos escritos, utilizando una técnica que se llama dispersión de historias, ¿no? Empezar todos en un mismo lugar y después cada uno contar la historia de cada uno en particular. Bueno, pasó que después vino la pandemia, uno tiene tiempo de sobra en la pandemia para hacer, en mi caso fue escribir, un cuento se transformó en esta novela, otro cuento ganó un premio internacional y fue publicado, que es el último libro, el último cuento de este libro, otro creo que fue publicado también en una revista, no recuerdo, todo durante la pandemia. Y después, bueno, el libro se me desarmó todo, publiqué la novela esta en el 2022, y cuando en el 2024 quería publicar algo, vi que tenía un montón de cuentos, bueno, un montón sería mucho, pero varios cuentos premiados, y se me ocurrió buscar un hilo conductor entre los cuentos para sumar otros cuentos que también tenía escritos para, bueno, armar este libro que finalmente armé. Muy bien, yo también aprendo, porque todo lo que está diciendo yo no tengo la idea cómo se arma un libro de cuentos ni narrativa. Yo sé cómo se hace un libro de poesía, así que es interesante saber también cuando presentan esto, ¿no? De cómo es la inspiración, cómo juntaste, porque siempre digo, no es un ramillete, los ponemos en un libro. No, y además otra cosa, si vos querés publicar, Borges decía que para publicar 10 cuentos tenías que haber escrito 100. Entonces, bueno, yo no es que tenía tampoco 100 cuentos, pero digamos, uno tiene que buscar en los cuentos, en la obra que quiere publicar, tiene que buscar cierta unicidad en las cosas, que un hilo conductor que lo transforme en un cuerpo entero, el libro. Si no, es un rejunte. Exacto. Bueno, vamos por la tercera. Intento leer sin anteojos, pero no. Los cuentos, ¿surgieron de experiencias reales, de la imaginación o mezcla de ambas? Bueno, no, la imaginación, 100% imaginación, imposible. La generación espontánea existe en la física nomás. Lo que hay son vivencias, experiencias. A mí me toca, soy abogado, entonces me llegan experiencias de otras personas contadas de primera mano, que son cosas a las que generalmente otras personas no acceden o acceden de oídas. A mí me llega el testimonio directo y después, bueno, va en función de agregarle condimentos para hacer el hecho literario y que sea una obra literaria que sea posible de leer, ¿no? Y que no sea aburrido. O sea que en eso sí somos primos hermanos, la poesía y la narrativa, porque también está la observación de algo real. Nada más que la narración sí puede quedar ahí, no inventás todo. ¿Te basás en algo real? Claro, yo me baso en situaciones reales. No, en escenarios no, más que nada en situaciones reales. Me baso en situaciones reales, las modifico las personas a veces, otras veces no, modifico los escenarios, pero trato de mantener la sustancia, si me interesa. También tomo, por ejemplo, fragmentos me gustan mucho las series, tomar escenas puntuales, concretas, y hay autores que son muy generosos en eso, en darte chispazos y después seguir adelante. Uno de esos, por ejemplo, es Michel Houellebecq, que es un francés. Te cuenta algo que en sí mismo es un cuento, en 2 o 3 renglones y después sigue con otra cosa. Entonces, bueno, es muy generoso. Bien, sigo aprendiendo. Ya me veo sacando mi primer libro de narración. Vamos a esto, que me interesa mucho. ¿Cómo construís los personajes? Son personas reales que existen y que muchas veces no les cambio absolutamente nada. A veces yo primero trato de imaginar la situación, las circunstancias, y después busco el personaje, pero no lo imagino, el personaje lo busco. Quiero que el personaje sea femenino, entonces agarro un cajón imaginario, te saco. Entonces, pero no me sirve como somos. Entonces, ¿qué hago?
saco cómo es Guillermo, por ejemplo. Listo, le pongo la personalidad de Guillermo, te la pongo a vos. Y como no me sirve que vos tengas la edad que tenés, sino que yo quiero que tengas 20, quiero que tengas 70, entonces bueno, te voy modificando y voy haciendo un tipo Frankenstein imaginario. Otras veces los pongo, digamos, tal cual son los personajes. Hay varios personajes acá que son tal cual son. Ahí es peligroso. Bueno, a Puig, ahí se vuelve peligroso. A Puig le valió que no pudiera volver a su pueblo natal. Claro. Igual supongo que nunca se revela cuál es el personaje tan real y cuál es el armado. Bueno, y el que lo lee tampoco te lo va a decir. Y el que se da cuenta. El que se reconoce no te lo va a decir. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre este tema? Sí, yo le quería preguntar qué espacio hay para la técnica y cómo se engancha con la parte argumental en tus cuentos. Y la segunda pregunta, ¿cómo definirías tu estilo? Para mí la técnica es muy importante. Para mí la técnica, te diría que, no sé si es más importante que la historia, pero es fundamental. Porque contar un cuento sin técnica es lo más parecido a contar una anécdota en un bar. Está bien, hay algunos que lo hicieron muy bien, maestros, por ejemplo, Fontana Rosa, que también tenía su técnica, no es que el tipo no tenía técnica. Parecía, lo más difícil es escribir de manera sencilla, pareciendo que estás escribiendo una charla entre amigos, hablar como habla la gente, y no estás hablando como habla la gente, porque vos tenés que mediar mediante la técnica para construir un hecho literario. Y bueno, para mí la técnica es muy importante. ¿Y la otra cuál era? No me acuerdo. ¿Cómo definirías tu estilo? ¿Cómo definiría mi estilo? Y es difícil, pero es difícil no porque me hagan interesante, ¿no? Pero a mí me gusta, si se quiere, el realismo. A mí me gusta el realismo y el realismo de las cosas mínimas. Yo creo que para escribir un cuento no hace falta describir epopeyas, describir hechos magnos, nada por el estilo, sino que en las pequeñas cosas están las grandes desgracias y también las grandes felicidades. Entonces, bueno, a eso es lo que ahí es donde me siento cómodo. A ver, te voy a hacer una pregunta que implica otra. Vos dijiste que recién que tomás personajes del entorno en el cual vos te mueves. Sí, muchas veces personas que conozco. Claro, inclusive personas... Hay una que se llama Gloria Arpushing, por ejemplo. No se lleven el libro, entonces. Tenés una mezcla muy de todas. Yo lo digo por la salud de ustedes, porque se pueden intoxicar con ese personaje. Bueno, en tu estilo, ¿viste? Estoy sarcástico. Estilo literario sarcástico. ¿Verdad? Te quería preguntar hasta dónde. A mí siempre me ocupa en las charlas que di acá el año pasado, el hasta dónde vos, por una cuestión ética, por una cuestión de límite tuyo como autor, del hasta dónde ir con esa otro personaje que vos tomás y que además decís que está en ese ámbito, qué límites te pones a vos mismo para exponer a ese otro personaje, como personaje, pero sabiendo que atrás hay alguien que puede leerlo y además identificarse. Con lo cual te pregunto, para los franceses está la literatura del yo, que es la autorreferencial. Toda la literatura del siglo XX fue creciendo en vos. También te usás como modelo de personaje de tu propia literatura, y hasta dónde. Por supuesto, sí, yo creo que todos los autores, en mayor o menor medida, hablamos, yo he leído tu obra y... Yo soy terrible.
Entonces, sí, yo también estoy incluido. Yo cuando digo que tomo personajes, obviamente tomo personas reales, también me tomo a mí, por supuesto. Todos los autores, en mayor o menor medida, estamos incluidos en las obras que hacemos. Lo que pasa que estamos escondidos bajo diversas capas. Y, ¿Hasta dónde te escondes o no? Era la pregunta. ¿Hasta dónde el límite de la mostración? Cuando hablo de mí o cuando hablo de otros. En los dos casos. Bueno, cuando hablo de mí trato de esconderme lo más posible. Cuando hablo de otros trato de que no sean muy reconocibles para evitar... che, ¿sabés que leí un libro que habla de vos? Me hizo acordar a vos el libro. Y si no sale bien parado, bueno. Claro, te preguntaba justamente por... Creo que Guillermo también quería hacer una pregunta y redondeamos, así seguimos avanzando. Bueno, la literatura está, ¿cómo se dice? No en el tema, esa es una pregunta. La otra, esa técnica que tú aplicas, sobre todo lo que hacían muchos escritores clásicos como Agatha Christie, ¿no? Retomaban los expedientes, el mismo Borges acudía a los expedientes para sacar un tema policial, ¿no? Eso es algo que muchos escritores a veces están buscando, ¿no? Y es bueno que el mismo autor lo revele, ¿no? Le dé a conocer eso, ¿no? Que está a la mano la literatura en lo que vive uno cada día, ¿no? O sea, ¿qué tanto hay en el narrador, en tus cuentos? Yo creo que los personajes no son tan visibles como en una novela, son más... Está todo más condensado. Más condensado, sí. Un cuento es una pirámide al revés, donde termina en algo contundente, ¿no? Ese extra que decía Cintia, ¿no? De lo ordinario a lo extraordinario, que es lo que le pones a tus cuentos. ¿Está la literatura en cómo lo dices? Sí. Sí. Sí, todo está en cómo se cuenta. A ver, sí. Inventado está todo inventado. Entonces la cuestión es cómo contás una historia. Y para eso tenés desde los puntos de vista, desde la técnica de focalización, tenés un montón de formas de contar una historia que no necesariamente tiene que ser la forma simplista de A, B, A, dado A llega a B, ¿no? Esta fue la forma de escribir la literatura, es algo que ocupó, es un debate que ocupó desde, no sé, desde tiempos inmemoriales, pero vamos a ponerle acá en Argentina desde los 90 y pico para adelante, cuando fue no sé si los 90, capaz que los 2000, esa dicotomía entre Planeta y Babel, donde estaba entre la literatura comercial, la literatura que ya venía toda masticada y te la doy para que vos te entretengas, y otro tipo de literatura un poco más elaborada, donde lo que se cuenta está atravesado por el hecho histórico, por el hecho literario. Ahí tenés, por ejemplo, no sé, Sacomano, Alan Pauls, bueno, ese tipo de literatura, pero sí, lo importante es cómo se cuenta, claro que sí. Bueno, vamos a seguir, y ya que estamos, que se metieron en ese tema de los cuentos, yo te pregunto, vamos a empezar a analizar de a poquito, que justamente se adelantaron y te lo preguntaron. ¿Qué temas aparecen con más fuerza a lo largo del libro? Bueno, el tema que aparece con más fuerza, no hay un tema único, no, los temas que es se abordan es para que vos son varios, ¿no? Pero si hay un hilo conductor en los cuentos es el tema de la cotidianidad, de hablar de cosas chiquitas, bueno, por lo que ya expliqué, ¿no? Y también la utilización de la ironía como catalizador de la resolución del conflicto. Estaba mirando que estábamos diciendo sí. Sobre todo trabaja hermosamente la ironía, porque hay que saber trabajarla. Y siempre desde un respeto, ¿no? No le crean porque no es objetivo. Amor, digo, perdón señor abogado, escritor, estoy tratando de ser, yo me leí todo el libro, los dos. Así que puedo dar mi opinión.
Seguimos avanzando. ¿Qué buscas provocar en el lector al terminar cada cuento? Ahora es al revés. Bueno, Hemingway fue el creador de una teoría que se llama actualmente también la teoría del iceberg, que es que lo que se escribe, lo que se muestra, es una parte ínfima de lo que realmente esconde el cuento. Bueno, lo que yo busco es que los lectores, cuando lo lean, no se queden con la textualidad de, mirá lo que le pasó a tal, sino que indaguen un poco más. No digo que lo relean, aunque estaría bueno, pero sí que indaguen un poco más a ver qué es lo que de qué realmente habla el cuento, más allá de lo que está hablando literalmente. Eso es lo que yo busco. Muy bien. ¿Y qué lugar ocupa el misterio, la sorpresa o el giro final en tus cuentos? Bueno, yo creo que en todos los cuentos en general el misterio, la sorpresa o el giro final son fundamentales, porque sin eso sería empezar a contarte que 2 más 2 y vos ya sabés que es 4. Entonces no habría sorpresa en eso. La sorpresa y el misterio es fundamental para mantener la tensión en el relato y por lo tanto la atención del lector. Ahora, ¿qué pasa? Hay en los últimos años una corriente, sobre todo que se ve en las series, se ve en las películas, quizás en la literatura, pero ahora no recuerdo ningún título, donde es obligatorio sorprender al espectador. Entonces, mientras más sorpresivo sea el final, más efectivo es. Esa es una línea muy delgada, porque podés quedar en ridículo. En una serie quizás no pasa, en una película la miraste, ya está, no te gustó el final. En un libro de cuentos lo que pasa es que si vos venís hablando, no sé, por ejemplo, vamos a suponer, Juan le quiere sacar la casa a José y están en esa pugna que Juan, que José, que José, que Juan. Y en el medio aparecen 3 vikingos subidos en 4x4 y una nave espacial donde baja una persona, se saca el casco y es Dios y resuelve el conflicto. Bueno, ¿sorprendiste? Sí, sorprendiste, porque no esperabas que eso pase. Ahora, a la vez que sorprendés en la literatura, lo que haces es romper el pacto que hiciste con el lector. Porque si yo estoy contando una historia dentro del marco de la realidad y después le pongo que viene Dios en una motocicleta, bueno, está bien. Lo más probable es que el lector cierre el libro y no lo lea más. Porque el lector no esperaba otro tipo de final, no sabía cuál, pero no esperaba que le rompas el pacto de lectura introduciendo cosas que no tienen nada que ver. Entonces, bueno, sí, es necesario, pero hay que manejarlo. Siempre digo con un equilibrio, creo que en todo siempre tiene que haber un equilibrio. Eso es tanto en poesía, en cuento, en narración, o sea, el respeto y el equilibrio hacia el lector también, porque creo que escribimos más allá que todos decimos escribimos para uno mismo. No, es mentira. Escribimos para que nos lean, para que nos escuchen. Así que bueno, sigo aprendiendo. ¿Alguna preguntita que le quieren hacer? 1, 2, 3, sigo yo. A ver, ¿qué descubriste de vos mismo mientras escribías este libro? Ajá. Lo que pasa es que yo este libro no lo escribí pensando que iba a ser un libro de cuentos. Yo tenía varios cuentos premiados y puse otros libros, otros cuentos, y si yo tengo que decir que aprendí a buscar un hilo conductor entre todos y que no sea un mero rejunte de cosas. Eso es lo que aprendí. El libro no lo escribí pensando que iba a ser esto. A ver, como sigo aprendiendo porque yo no tengo la menor idea, quiero saber cómo es hacer un libro de narración, una novela, y qué diferencia cuando te pusiste a hacer de cuentos. Fue la misma búsqueda. ¿Cómo trabajaste las dos ideas? Ya que tenés
una novela, un cuento. Yo sé siempre poesía, para mí es lo mismo. Lo que tengo que buscar es el hilo conductor para esos poemas que tengo escritos y ver para dónde quiero ir. Pero acá en sí son dos cosas diferentes. Sí, lo que pasa es que la complejidad es distinta. O sea, el cuento tiene un nivel de complejidad mayor, hay menos lugar para la sanata, está todo más condensado. En la novela no, en la novela, si bien vos podés sanatear más, le tenés que dar profundidad y complejidad a los personajes. Tenés que hilar una historia, mantener la atención no es lo mismo durante 2 hojas que durante 150 páginas. Entonces el conflicto es una cosa que va así, va creciendo, hasta que en un momento explota al final de la novela, en este caso. Pero el cuento no, el cuento es algo más explosivo. Bien, igual lo importante es siempre disfrutar, ¿no? Cuando estamos haciendo algo, Claro, es disfrutar. bueno, eso va así. ¿Alguna pregunta que ustedes le quieran hacer? Si no, dejo esta última para después. Y te voy a invitar a que me leas algún cuento. Bueno, voy a leer un cuento, pero antes quiero agradecer especialmente a la comisión directiva, de la cual formo parte, porque me han permitido presentar el libro, señor presidente acá presente, a la presentadora, Cintia, porque sabiendo que era poeta, se lo propuse, aceptó el desafío, y bueno, lo hizo de manera bastante bien, ¿no? Bastante decorosa. No me digan que no. Para hacer la pregunta. Después, cuando escriba 3, 4 libros más, ya va a estar más canchera. Bueno, también quiero agradecerles a todos ustedes que vinieron, porque por más que la comisión le ponga toda la onda, si ustedes no están, el evento no se puede hacer. Así que, bueno, también a ustedes. Y bueno, nada, voy a leer un cuento. Bueno, este cuento se llama Un enorme fisicoculturista. Su aparición cortó el aire. El descomunal tamaño de sus hombros dibujó una sombra de envidia en las caras del resto de los competidores. Baldomero era consciente del efecto que provocaba su entrada en los backstage y lo explotaba tensando al máximo sus enormes bíceps frente al espejo central. Finalmente el día había llegado. Disputaría la gran final del torneo olímpico de fisicoculturismo, el único galardón que había mostrado resistencia a sus músculos tallados. Estaba nervioso. La comida ligera que tomaba antes de la competición parecía no haberle caído del todo bien. Pero había algo más. Aún le rondaba en la cabeza la discusión con Elena. A su esposa le desagradaba el papel relegado a las sombras, mientras sus músculos tensos relucían bajo las luces de los reflectores. ¿Quién la necesita cuando soy el más imponente?, se decía mirando de reojo al resto de los competidores, embadurnándose de aceite entre comentarios divertidos. Sin quererlo, sus pensamientos y su ira volvían a la pelea. Que él no era nada sin ella, por favor. ¿Quién se pasaba 10 horas en el gimnasio y hacía esas insoportables dietas, mientras otros comían carne asada o pizzas? ¿Y quién corría 10 kilómetros diarios? ¿No era gracias a sus comerciales que él hacía que ella podía andar en ese auto importado? No la había oído quejarse mientras hacían ese crucero por las islas griegas. Frunció el ceño. De nuevo ese malestar en el bajo vientre y esos rugidos de ogro. Un estremecimiento familiar le aflojó los músculos del abdomen. Con mirada desesperada rastreó el cartel indicador de los baños y hacia allí se dirigió, abriéndose paso en pellones de sus hombros titánicos y sus brazos muy anchos, enormes. Se zambulló con dificultad en el primer cubículo libre y nada más aterrizar en el inodoro,
toda su montaña de músculos se deshizo en un largo suspiro de alivio. Mientras se entretenía con las leyendas escritas en la puerta, la voz chillona de su mujer lo perseguía desde algún rincón de su mente, que sin ella no era nada, que se iba a arrepentir de semejante desplante, que unos cuantos músculos no lo eran todo, unos cuantos músculos. Podía recitar de memoria cada uno de los relieves de su cuerpo. Se miró los cuádriceps, se palpó los gemelos duros como rocas, admiró sus venosos antebrazos de Hércules y sobre todo sus hombros, dignos de un dios nórdico. Una profunda inquietud, un nuevo temor lo invadió al contemplar el rollo de papel higiénico. Y las palabras de Helena adoptaron la siniestra connotación de un presagio. Con el trozo de papel perdido en una de sus manazas, acostumbradas a las barras con pesos imposibles, se incorporó con la incertidumbre de quien va a enfrentarse en duelo desigual. Giró la cintura en movimientos breves, como quien se desentumece. Cambió de mano y se inclinó a la derecha. El pedazo de papel rozó el vacío. Dos nuevos intentos arrojaron el mismo desalentador resultado mientras las palabras de su esposa le martilleaban como una burla las sienes. No sos nada sin mí, querido. A través del altoparlante se dejó oír la voz del presentador haciendo el primer llamado a los finalistas. Y él allí, sudando como un caballo y contorsionándose como un acróbata del Cirque du Soleil. Imaginó a Helena riéndose infame al otro lado de la puerta, preguntándole si quería que entrase a limpiarle el culo, que estaba acostumbrada a hacerlo, que no se avergüence, que era nuestro pequeño secreto. El altoparlante proseguía implacable con las presentaciones. Los nombres de los competidores arrancaban tímidas ráfagas de aplausos. Una abrumadora sensación de impotencia le paralizó las articulaciones. Necesitaba conquistar ese galardón. Era la oportunidad por la que tanto había trabajado. Se sobrepuso a la risotada de su mujer que reverberaban como maldiciones dentro de su cabeza y torció aún más la cintura. Estiró al máximo su descomunal hombro y casi se dislocó el brazo, pero obtuvo su primer resultado. Una modesta euforia alentó en el fondo de su pecho. Acababa de rozarse la nalga derecha. Era un adelanto, y sin Helena. Vamos que podía hacerlo. Podía limpiarse sin la ayuda de esa desagradecida, a pesar de sus brazos poco simétricos y los hombros sobreentrenados con los que posaba para las revistas de musculación y fitness. Concursante número 8, Valentín Fornazaro. Todo su cuerpo se embaró con una descarga de desesperación. Dejó caer una mirada de espanto hacia el 10, con forma de cucarda abrochado en su bañador. El aire emergía caliente a través de sus fosas nasales mientras torcía su cintura como si fuera a descoyuntarse. Cuando la voz metálica presentó al siguiente participante, supo que no lo lograría, que no conseguiría limpiarse de manera decente a tiempo de recorrer el interminable pasillo que lo llevaría al escenario y a la competencia de su vida. Se desplomó sobre el inodoro, la cara hundida entre sus manos enormes. Sus gigantescos hombros se convulsionaron en un llanto amargo mientras el altoparlante requería por tercera vez a Baldomero Rulín, el favorito del certamen. Muchas gracias. Bueno, hasta acá llegamos. No sé si alguno le quiere decir algo. Levante la mano ahora o callé. No, para siempre no. Un rato. Agradecerle este desafío en donde me metió. Lo hice con todo mi amor, mi cariño y siempre digo con respeto, ¿no? Porque los que amamos esto se hace con respeto. Somos abanderados de la palabra, así que... Pero bueno, quiero saber por qué me metiste en este premio. ¿Por qué yo? Bueno, voy a dejar, no voy a denunciar porque estoy bajo amenaza,
No voy a denunciar las extorsiones y los chantajes de los que he sido víctima, pero no, fuera de joda, porque te elegí porque sabía que para vos iba a ser un desafío, quería hacer salir de la zona de confort. Aparte, bueno, era la manera de obligarte a terminar el libro. Y bueno, la verdad que... ¿Le cuento o lo leí rápido? bueno, sí, el otro, la novela esta fue reconocida por un comité de psiquiatras porque desde que es un buen antídoto para dormir, para combatir el insomnio. Pues lees 2 páginas y caes tumbado por 12 horas aseguradas. Así que, bueno, es un buen motivo para comprar el libro. Durante 6 meses dormí perfecto. Así fui despacito, todas las noches 2 hojitas. Bueno, vamos porque nos van a echar. Acérquense, pregunten por el libro, compren el libro, a ver si aunque sea 2, 3, 4 libros logramos que se compren. Hay promociones, pregunten el autor. Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Quédate, sonreír. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por la participación. La verdad, muy linda presentación. Espero que les haya gustado a todos. Ahora cuando tienen que decir que sí. Sí. Lo vamos a reconocer